Palabra y vida. Con el padre Manuel Horta desde Sevilla. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la segunda semana del tiempo ordinario. Este miércoles es 21 de enero. Y en esta fecha la Iglesia celebra la fiesta de una gran e importante mártir de las persecuciones del Imperio Romano contra la Iglesia. Nos referimos a Santa Inés, que fue una jovencita romana que derramó su sangre por Cristo y para preservar esa promesa que había hecho al Señor de entregársele a Él solo como esposa. Estaríamos entonces en la segunda mitad del siglo III o a comienzos del siglo IV. El Papa de origen español, San Dámaso, decoró su sepulcro con un poema en que la ensalza. Y muchos padres de la Iglesia, entre ellos San Ambrosio y otros, le dedicaron alabanzas. Su extremada juventud, la valentía con que dio testimonio, la muerte a esa edad temprana, suscitó rápidamente la admiración y la devoción por todas partes a esta santa Virgen y mártir Inés. Pues vamos entonces con la palabra de Dios que hoy vamos a escuchar en la liturgia de la misa del día. Seguimos la lectura continuada del Evangelio de San Marcos, del capítulo 3 que empezamos, los versículos 1 al 6, que dicen así: En aquel tiempo Jesús entró otra vez en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía una mano paralizada. Lo estaban observando para ver si lo curaba en sábado y acusarlo. Entonces le dice al hombre que tenía la mano paralizada: levántate y ponte ahí en medio. Y a ellos les pregunta: ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer lo bueno o lo malo? ¿Salvarle la vida a un hombre o dejarlo morir? Ellos callaban, echando en torno una mirada de ira, y dolido por la dureza de su corazón, dice al hombre: extiende la mano. La extendió, y su mano quedó restablecida. En cuanto salieron, los fariseos se confabularon con los herodianos para acabar con él. Como estamos haciendo desde que ha comenzado este tiempo ordinario, vamos a dirigirnos de una manera directa e inmediata al Señor, de tal manera que vamos a unir la meditación con la oración. Y así empezamos diciéndole al Señor: Jesús, Maestro bueno, vuelves a entrar en la sinagoga, en ese lugar donde se reunían el sábado los judíos para escuchar la palabra de Dios, allí donde se conservaba un rollo de la Torá, celosamente conservado, protegido, guardado en un estuche, donde todo parecía estar perfectamente ordenado, protegido, pero en medio de aquel
ámbito sagrado, donde resonaban las alabanzas a Dios y donde se escuchaba su palabra, en ese ámbito apareció aquel día un hombre con la mano paralizada. Sería quizás alguien que vivía allí en el pueblo, quizás era conocido por tener una mano paralizada, inútil por tanto, incapaz de trabajar, de dar y de recibir. Aquel hombre ocupaba un lugar seguramente en absoluto principal en la sinagoga. Tú, oh Señor, no miras primero el sábado ni las normas. Ayer lo dejaste muy claro en el Evangelio de la misa. Tú te fijas en el hombre concreto, en su limitación, en su herida visible, en su impotencia silenciosa. Y también miras a tantos que están presentes en la sinagoga, que lo miran con cariño a su vecino, con compasión, o incluso con esperanza de que Jesús, que ha hecho tantos milagros, obre también ahora uno. Por el contrario, hay otros que no buscan la salvación de ese hombre, no la quieren. Te miran con atención a ti, Señor, buscando el momento en que te decidas a actuar, movido por tu misericordioso corazón. Y ello no para sentirse edificados, sino para encontrar motivos de qué acusarte. Señor, tú sabes que ellos no están atentos al sufrimiento de su prójimo, sino al cumplimiento exterior. Ellos, ante todo, quieren mantener la interpretación de la ley tan rígida que dan en su escuela. Eso les importa más que el bien de las personas, no dar su brazo a torcer en esa interpretación rigorista de la ley. Por eso, Señor, tú llamaste a aquel hombre. Antes de decirle cualquier otra cosa, le pides que se sitúe en medio de la asamblea, en un lugar donde todos pudieran verlo y reconocerlo. Sí, sí, era su conciudadano, aquel que estaba lisiado, tenía una mano paralizada. Que todos lo vieran. Y lo pones en el centro también, porque para ti el centro es también la persona humana, el ser humano, el Hijo de Dios. El centro para ti no es la norma, sobre todo la norma que está separada de la misericordia. Y ahora, una vez que aquel pobre hombre está en el centro, tú haces a la asamblea, y particularmente dirigiéndote a aquel grupo de personas, de fariseos, que se encuentra en la sinagoga, les haces una pregunta crucial. ¿Qué está permitido en sábado? Ellos podían replicar con detalle, porque estaban elaboradas con minuciosidad todas las actividades que podían realizarse el sábado, y bajo qué circunstancias, y el número de pasos que se podría dar. Todo eso está minuciosamente regulado. Tú preguntas qué está permitido en sábado, no porque no lo supieras, sino para conseguir entablar una conversación con aquellos hombres que pudiera al descubierto su corazón apartado, alejado de Dios. Les invitas a entrar dentro de ellos mismos para posicionarse en este tema. Y sin embargo ellos callan. Tienen miedo
de responder si en sábado se puede y se debe hacer lo bueno o lo malo, salvar la vida a un hombre o dejarlo morir. Hasta la ley permitía que en sábado se llevara a abrevar, a dar de beber al buey o al mulo, para que no murieran de sed, o no sufrieran por lo menos por la sed. Hasta eso se permitía, hacer el bien a los animales, a las bestias de labor y al ser humano. Pero callan, y a Jesús aquello no le gusta. Señor, a ti te duele la dureza que manifiesta en muchas ocasiones el corazón humano. Y tú sientes una ira que es santa, porque esa ira no nace de una ofensa que se te haya inferido, nace del amor herido, del amor al Padre, que sí está siendo ofendido en sus hijos, y del amor a tus hermanos, a los hombres, y particularmente los hombres que sufren. Te duele, Señor, que la ley, que había sido dada a Moisés para dar vida al pueblo y a las personas que formaban ese pueblo, se hubiera convertido al cabo de los siglos precisamente en todo lo contrario, en un objeto de dominación, de opresión de los hombres. Es el legalismo descarnado en que habían caído los fariseos y que llegaban hasta justificar ese cumplimiento minucioso de la ley antes que evitar el sufrimiento de un hombre. Ahora, Señor, después de esa mirada de ira, después, Señor, de estar dolido, como dice el evangelista San Marcos, por la dureza del corazón de ellos, entonces tomaste la palabra para hablarle a aquel hombre de la mano paralizada, para decirle, extiende la mano. Le pides lo que humanamente o naturalmente era imposible. Estaba paralizada. Si lo hubiera podido mover, ya lo hubiera hecho. Sin embargo, es una obediencia que exige en quien la recibe la orden, exige en él una obediencia llena de confianza. Y esa obediencia llena de confianza en ti sólo puede realizarla alguien que realmente se apoya en ti y se abandona en ti. Intentar hacer siquiera un esfuerzo se vería como una locura, pero no, aquel hombre te obedeció y extendió la mano sin dificultad, y en ese gesto se terminó la parálisis, no sólo de su cuerpo, también quizás terminó una forma que él mismo tenía de ver a Dios, y que estaba muy lejos de ser realidad, muy equivocada. La vida vuelve a fluir en su brazo, en su mano. La capacidad, por tanto, de actuar, de trabajar, se restablece, y su dignidad humana es totalmente recuperado. Ahora es un hombre válido que puede cooperar con la sociedad de los hombres, que puede ayudar a los demás. Señor Jesús, esta narración de tu milagro en la sinagoga nos pone también a nosotros delante de ti y nos ayuda a darnos cuenta de que el conflicto verdadero no es para nosotros el sábado, que ya ni siquiera estamos obligados a guardar. El verdadero conflicto para nosotros se sitúa en el corazón. El problema no es la ley de Dios, sino el uso que nosotros damos a esa ley. El problema tampoco está en ser fieles a Dios, sino la imagen de ese Dios al que queremos serle fieles. ¿Qué imagen tenemos de Dios? Ahí se juega todo.
Por eso pasa la verdadera conversión, por cambiar, limpiándola, nuestra imagen de Dios, para hacerla coincidir con esa imagen del Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, del que se habla en el Evangelio. Enséñanos, Señor, a no callarnos cuando tú nos interpeles por dentro. Enséñanos a no quedar paralizados tampoco cuando podamos hacer el bien y las circunstancias lo permitan y lo reclamen. Enséñanos a no escondernos detrás de excusas que en el fondo tratan de guardarnos a nosotros mismos, de no dar nuestro brazo a torcer, de salvar nuestras opiniones, nuestras propuestas. No, Señor, no permitas eso. Danos más bien un corazón capaz de conmoverse y una mirada capaz de reconocer las pobrezas a nuestro alrededor y descubrir de qué manera podemos ayudar a cada pobreza. Concédenos también una fe grande en ti, una confianza absoluta, un abandono total en ti, y así, aunque lo que nos mandes parezca imposible, Señor, que nosotros nunca dudemos en movernos a realizarlo. Porque Jesús, contigo, el sábado vuelve a ser el día de la vida, para lo que fue instituido por Dios. Contigo la ley se convierte de nuevo en camino de salvación. Y contigo, finalmente, el hombre herido, también nosotros lo somos, tienen esperanza de recuperar su plenitud. Así sea. Vamos a escuchar ahora el texto de la primera lectura de la misa, que sigue siendo del primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 32, 33, 37 y 40 hasta el 51. Es un texto muy largo y lo leeré un poco deprisa para que nos dé tiempo a orarlo también. En aquellos días Samuel mandó llamar a David y éste le dijo: que no desmaye el corazón de nadie por causa de ese hombre, tu siervo irá a luchar contra ese filisteo. Pero Saúl respondió: no puedes ir a luchar con ese filisteo, tú eres todavía un joven y él es un guerrero desde su mocedad. David añadió: el Señor que me ha librado de las garras del león y del oso, me librará también de la mano de ese filisteo. Entonces Saúl le dijo: vete y que el Señor esté contigo. Agarró el bastón, se escogió 5 piedras lisas del torrente y las puso en su zurrón de pastor y en el morral, y avanzó hacia el filisteo con la honda en la mano. El filisteo se fue acercando a David, precedido de su escudero. Fijó su mirada en David y lo despreció, viendo que era un muchacho, rubio y de hermoso aspecto. El filisteo le dijo: ¿me has tomado por un perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. El filisteo siguió diciéndole: acércate y echaré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. David le respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. En cambio, yo voy contra ti en nombre del Señor del universo, Dios de los escuadrones de Israel, al que has insultado. El Señor te va a entregar hoy en mis manos. Te mataré, te arrancaré la cabeza, y hoy mismo entregaré tu cadáver y los del ejército filisteo a las aves del cielo y a las fieras de la tierra. Y toda la tierra
sabrá que hay un Dios de Israel. Todos los aquí reunidos sabrán que el Señor no salva con espada ni lanza, porque la guerra es del Señor y os va a entregar en nuestras manos. Cuando el filisteo se puso en marcha, avanzando hacia David, éste corrió veloz a la línea de combate frente a él. David metió su mano en el zurrón, cogió una piedra, la lanzó con la honda e hirió al filisteo en la frente. La piedra se le clavó en la frente y cayó de bruces en tierra. Así venció David al filisteo con una honda y una piedra. Lo golpeó y lo mató sin espada en la mano. David echó a correr y se detuvo junto al filisteo. Cogió su espada, la sacó de la vaina y lo remató con ella, cortándole la cabeza. Los filisteos huyeron al ver muerto a su campeón. Le decimos al Señor nuestro Dios, Señor y Padre nuestro, en David tu amado contemplamos la fuerza humilde de quien confía en ti más que en sí mismo. Cuando todos ven en David juventud, inexperiencia, debilidad, tú ves, sin embargo, un corazón que fue probado día tras día durante años en la fidelidad cotidiana, en las pequeñas victorias que él viviría tal vez en su soledad de pastor, pequeñas victorias que tú solo conocías, y por eso quisiste darles a los israelitas aquella gran victoria por su mano. David no se apoya en armas ajenas que le quiere prestar el rey. Avanza con lo que es, con lo que tiene. Avanza con el recuerdo agradecido de que tú has cuidado de él durante años. Enséñanos a nosotros a reconocer que las batallas decisivas no se ganan con espada ni con lanza, y mucho menos con dinero ni poder, sino con la certeza de que la historia la diriges tú, Señor nuestro, está en tus manos. Danos la valentía serena de quienes caminan en tu nombre, la libertad de no aparentar fuerza cuando basta la confianza, y esa fe sencilla que sabe que la victoria verdadera nace de entregarte a ti el combate y su resultado final. Porque, Señor, cuando tú sostienes al pequeño, entonces cae el gigante, entonces es abatida la arrogancia, entonces son derribados de sus tronos los poderosos y exaltados los humildes. Todos pueden reconocer que hay un Dios vivo y verdadero que salva y conduce a su pueblo, un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. En su nombre, sed benditos y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida, un programa que dirige el Padre Manuel Horta.